Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Indígenas a la luz de Jesús. Queridos cristovidentes, qué bueno estar esta noche en el marco de esta Semana de la Fe, compartiendo con ustedes con unos personajes claves para entender todo lo que significa la espiritualidad indígena, ese hermosísimo tema que nos muestra cómo desde la vida de los indígenas, los creyentes en Jesucristo, estamos invitados a aprender muchas cosas. Es decir, vamos a tratar de hacer hoy un conversatorio con 4 personajes que nos van a dar pistas clarísimas de cómo, en cierto modo, los indígenas ya nos están evangelizando. Cómo la fe se puede fortalecer compartiendo la experiencia de los pueblos indígenas. Algunos de ustedes me van a decir, ¿cómo así? Si somos nosotros los que tenemos que ir donde ellos a predicar a Jesucristo. Pues resulta que muchas personas que han vivido con las comunidades indígenas de pronto se han dado cuenta de que en esas espiritualidades, en esas comunidades, en esos pueblos, hay ya una riqueza ancestral en donde está presente Jesucristo, donde está presente la buena noticia de Jesús a través de estilos de vida muy concretos que de alguna manera podemos decir que son evangélicos. Hoy tenemos con nosotros a la hermana Marta Lucía Ardila. Buenas noches, padre. Buenas noches a todos los televidentes. Es motivo de alegría, de regocijo para mí y para nosotros como congregación misionera, como iglesia, tener la oportunidad de compartir desde la fe, de la riqueza de nuestros pueblos. Y la hermana Marta es hermana Laurita. La madre Laura es una de las religiosas más atrevidas, más osadas que ha habido en Colombia. Ella se lanzó, por ejemplo, en la aventura de ir a la selva en un momento en que eso era propiedad exclusiva de los hombres. Y ella dijo, no, también las mujeres tenemos que ir a compartir nuestra fe, la alegría de vivir a Jesús en nuestro corazón con los pueblos indígenas. Y en estos días yo pienso que muy pronto vamos a tener la grata sorpresa de saber que está en los altares, canonizada por la Iglesia. Estamos casi que a las puertas de que la Madre Laura sea santa, y sería de pronto la primera santa católica colombiana. Hay santos que han vivido en Colombia, pero que no son colombianos, españoles, de otros países. Pero en este caso la Madre Laura sería nuestra primera santa. ¡Qué chévere! Entonces, madre, hermana, queridísima, que vives en San José del Guaviare, bienvenida a compartir con nosotros en esta noche la hermosísima experiencia de fe desde los pueblos indígenas de Colombia. Tenemos también al padre Hilario. El padre Hilario Huanca Mamaní es un religioso de los Sagrados Corazones que viene desde el Perú, ¿no? Del sur del Perú, y es un hermano quechua. Entonces le damos la bienvenida también en este programa. Padre Hilario, cuéntenos cómo se siente. Munascay Colombia suyo iñak masikuna napaykuy kichis hinallata kankunata Colombiape tiaj runa masikunata. Al pueblo, a los hermanos y hermanas del pueblo de Colombia, los saludo de todo corazón. Igual a mis hermanos indígenas de este país. Les deseo el buen vivir, la vida plena a todos. Que Dios, nuestro Dios, sea alabado. Gracias, Padre Hilario, por ese hermosísimo mensaje que nos hace llegar para iniciar este programa.
y el padre Mario Pérez Pérez, mexicano pues, nada más y nada menos que de Puebla, y que ahora está habitando en la parte nororiental de México. El padre Hilario es de la comunidad náhuatl en México. Y le damos la palabra, padre, para que salude a los cristovidentes. Gracias. Seno, Mamehuantzitzi, Nehuatl ni Tlapalos, Guanicnequi, Yehuatzen, Tonantzin, Cuatlachupe, Xpalewi, Nochinaltepetl, Nica, Colombia. Les estoy saludando a todos ustedes en la lengua que habló nuestra Madre de Guadalupe y he pedido que ella, nuestra Madre de Guadalupe, que habló esta lengua con la que me estoy dirigiendo a ustedes, les bendiga a todo el pueblo de aquí, de Colombia. Una muy buena noche. Y bueno, finalmente con nosotros en esta noche un padre que como Cristóbal Colón también vino de Italia, pero que como muchos misioneros que llegaron de Europa, se integró con las comunidades indígenas nativas de nuestro territorio, como lo hicieron, por ejemplo, los 12 franciscanos en México, como lo hicieron muchos religiosos que llegaron de España y de Italia también al Perú. Francia. Y de Francia, de tu comunidad, Bélgica, justamente, de Bélgica. el padre Damián. Ajá. Y así el padre Antonio Bonanomi, que es un padre misionero de la Consolata que vivió muchos años en Toribío, Cauca, y que ciertamente se integró con la comunidad Nasa de tal manera que es un Nasa más, es decir, es un italiano hecho Nasa. Padre Antonio, bienvenido. Es un honor tenerlo aquí con nosotros. Bueno, gracias, Padre Mario. Me alegra mucho estar aquí esta noche y compartir con ustedes la rica experiencia humana y espiritual que he tenido la gracia de vivir por muchos años allá, acompañando al pueblo Nasa, no solo, sino en compañía de un equipo misionero conformado por misioneros, por misioneras, especialmente de la Madre Laura, y también laicos misioneros. Ha sido para mí una experiencia extraordinaria que me ha marcado profundamente en la mente y en el corazón, y así que con mucho gusto compartiré con ustedes algo de esta experiencia que he vivido. Y quisiera desde ya recordar que allá en Toribío por muchos años, por 9 años, vivió como párroco y compañero de camino de la comunidad del padre Álvaro Urqué, un sacerdote indígena que fue lastimosamente asesinado todavía joven por su compromiso evangélico en defensa de los derechos de su pueblo. Bueno, hemos conocido ya de una manera muy rápida a los que van a participar de este hermoso conversatorio en el marco de esta Semana de la Fe. Vamos a hablar de Jesús. Cómo Jesús de alguna manera nos está llegando a través de nuestro contacto con los hermanos indígenas. Y cómo el Evangelio de Jesús de alguna forma enriquece las culturas de estos pueblos. Lo sentimos, lo palpamos cuando llegamos a los resguardos indígenas. No sé si, por ejemplo, alguno de ustedes nos quiere compartir, sin poner ningún orden, cómo, por ejemplo, con el pueblo que conocen, se han sentido invitados a vivir la fe en Jesucristo de una manera más radical, más profunda. Bueno, yo no me he presentado, me llamo Mario, soy franciscano, trabajo ahora en la Conferencia Episcopal en el departamento de etnias, también estoy en el de diálogo y de ecumenismo. Es decir, estoy en unas áreas de trabajo hermosísimas. Y justamente de este tema de la fe yo también tengo muchas cosas que decir de mi experiencia con los indígenas del Putumayo, pero les cedo la palabra a alguno de ustedes. ¿Quién quiere comenzar? Primero las mujeres. Primero las mujeres. Entonces comencemos con la hermana Marta, a ver. Yo creo que estaba haciendo como un repaso de las experiencias vividas a lo largo de 20 años. Tengo 20 años de vida consagrada misionera, todas en Colombia, las experiencias. He trabajado con Pueblo Barí, hacia el norte de Santander, en Amazonas, Leticia Amazonas, en Nazaret, en Tarapacá,
y en el departamento del Baupés, en el departamento del Casanare, y otra experiencia nueva en el departamento de San José del Guaviare. Siento que la riqueza es grande, es un privilegio, siento que el Señor tiene sus formas, tiene su manera propia, ¿no? Y siento que se necesita un respeto profundo a la espiritualidad propia, a un conocimiento también de la cosmovisión, de un conocimiento ancestral. O sea, es respeto, es cercanía, es presencia, es escucha, es acogida, y realmente siente uno el compromiso de seguir avanzando y empezar un camino nuevo, un camino de Dios, un camino de compartir la riqueza, la integralidad de la espiritualidad ancestral con la espiritualidad cristiana, ¿no? Es como lograr esa comunión y desde allí descubrir esa semilla del verbo. Siento que no es fácil, que es muy complejo, necesita también uno despojarse muchísimo y entrar, ¿no? Con profundo respeto y valorar sobre todo toda la cosmovisión, toda la espiritualidad, que es la vida entera de los pueblos. Entonces, creo que por ahí, luego viene ya procesos pastorales, vienen procesos de procesos organizativos de los pueblos, de querer uno meterse en las luchas, ¿no? Meterse en el fortalecimiento de los valores y de todo lo que implica ser pueblo de pronto, pueblo marginado, pueblo de ser minorías étnicas en un país frente a una sociedad capitalista. Entonces es muy lento, es un proceso muy lento, muy respetuoso y de compromiso. Y muy duro, porque ciertamente que las minorías puedan tener una palabra en el país cuesta, ha costado, pero ya la va teniendo. Ya hay una palabra que camina por Colombia, sí, y la caminan los pueblos indígenas en la Minga, por ejemplo. Ajá, sí. Entonces, no sé, esto de la integralidad de que tú hablabas, de cómo en la espiritualidad ancestral de los pueblos indígenas uno puede captar también la riqueza del Evangelio de Jesús. En México, me parece a mí que tenemos muchas cosas bonitas que contar. Bueno, para nosotros como mexicanos, pero quisiera decirlo sobre todo como indígenas, nuestro cristianismo está muy unido a Guadalupe, a la Virgen de Guadalupe. Nosotros a Guadalupe le llamamos Cuatlaxupe y en nuestra lengua le decimos Tonantzin. Y está muy unida a ella Jesucristo porque en los relatos donde se habla de la aparición de la Virgen de Guadalupe, ella dice que es la madre y va diciendo los nombres en mexicano. De hecho, toda la narración donde se encuentra el evento guadalupano está en esta lengua náhuatl. Dice que ella es Inantzin, Inteyocoyani, Intloquenahuac, por ejemplo, que este concepto que es muy nuestro, Tloquenahuac, que quiere decir, Nahuac, que quiere decir el que está junto a mí, que camina delante de mí, que camina detrás de mí, que va a mi izquierda y a mi derecha. Y por eso creo que muy atinadamente los primeros franciscanos permitieron que las primeras cruces del siglo XVI tuvieran nada más en el centro el rostro de Jesucristo. Y son cruces que están floreadas totalmente hacia los cuatro brazos pues, de la cruz. Y digo esto porque para nosotros es muy significativo. Entonces ese Cristo que ahora que se nos permita a nosotros como indígenas decir nuestra palabra y hemos hecho también afortunadamente ya, porque la Iglesia sí ya ha dado esos avances, encuentros de cristología indígena. Y en esto hemos, por ejemplo, nosotros hemos podido entender cómo ese Cristo, para nosotros es muy significativo el ver que Cristo nació, por ejemplo, en una cueva, porque para nosotros el cerro es fundamental. Tenemos todavía ritos donde para pedir por la cosecha, para pedir que el pueblo esté bien, se llevan un ritual, se lleva una cosa muy, muy hermosa al interior del monte. Y tenemos entonces también historias de que hay santos patrones en la región donde yo estoy, han salido la imagen
aunque la imagen seguramente ha sido tallada, pero la gente, para decir este es nuestro Cristo, esa imagen ha salido, por ejemplo, de una cueva. Y de una cueva, además, Cristo acompañado de 2 serpientes, porque la serpiente para nosotros no tiene el sentido que tiene el Génesis como demonio, sino más bien sería, quizás coincidiendo con la Biblia, de la serpiente que puso Moisés y que curó. Un poco en ese sentido. Eso es coat, y de ahí viene la palabra cuate para nosotros. Entonces, Cristo es nuestro cuate, es el que camina con nosotros, el que salió del cerro, el que va con nosotros delante. Y que detrás, apareció en el mundo inserto en una cueva, la montaña. En la montaña. El Papa Benedicto XVI tiene en el libro que él escribió sobre Jesús de Nazaret justamente unos capítulos muy bonitos que va llevando en un orden lógico en relación con las montañas en las que Jesús estuvo en momentos importantes de su vida, ¿no? Es en una montaña donde proclama las bienaventuranzas, es en una montaña donde se transforma y aparece glorificado, es en una montaña donde es crucificado, es en un monte donde es puesto prisionero. Bueno, la montaña, la cueva, Jesucristo, los pueblos indígenas en medio de las montañas, cómo la montaña simboliza y significa para nosotros expresión de Dios. Uno lo siente así cuando vive en los resguardos indígenas en medio de esas montañas, por ejemplo al sur del país, en la región occidental, en el Putumayo, en el Cauca. Es decir, las montañas tienen la divinidad incrustada en sus venas, en su tierra, en sus profundidades. Ahí está Jesucristo. Y los indígenas tienen la capacidad de descubrirlo ahí. Por eso para ellos el bosque es sagrado, la laguna es sagrada. Allá donde nace el río Magdalena, el río Cauca, son regiones sagradas para ellos. La montaña no es simplemente un monte, es la expresión de la grandeza de Dios. Muchas gracias. Vamos a continuar ahora con alguna propaganda que se necesita y después continuamos con este agradabilísimo conversatorio. Terminábamos nuestro anterior segmento hablando de la montaña y cómo Moisés encima de la montaña había colocado una serpiente que significaba ciertamente a alguien que se colocaría también en la cruz en una montaña para salvarnos a todos. Pero la serpiente quedó ahí en el ambiente, el cuate, el que camina conmigo, que va y viene, pero si el Padre Mario tiene la bondad de contarnos exactamente por qué la serpiente en la espiritualidad de las comunidades indígenas de México no es mirada con terror, sino como signo de algo muy concreto, muy humano. Sí. Comentaba que hemos tenido ya un encuentro de cristología indígena y en esto los ancianos, porque siempre son las personas adultas las que más han vivido, las que conocen los mitos antiguos, nos explicaban, y usando pues esta cita del Éxodo donde Moisés usa una serpiente para sanar, decíamos, bueno, es que de ahí viene este profeta antiguo que tuvimos nosotros, que es Quetzalcóatl. Quetzalcóatl quiere decir la serpiente emplumada, y él es el que nos ha enseñado también a que cuate es el que camina con uno en las buenas o en las malas, en la salud, en la enfermedad. Y nos han dicho los ancianos, nunca los pueblos ojalá camináramos siempre en línea recta, pero la verdad es que caminamos entre luces y sombras. Y cuando uno va trazando ese camino, ve que se forma una serpiente. Y por eso se ha identificado a Jesucristo justamente como es el que está conmigo siempre. Las buenas y en las buenas y las malas está Jesucristo. Y también por eso es el toque nahuatl, es decir, va delante de mí. Y va a mi izquierda y a mi derecha. Es decir, me cuida para que, aunque esté a veces en las sombras, él va conmigo y me va a sacar hacia la luz. Ese es el sentido del cuate, que todavía, incluso en la mentalidad amplia de México, se usa mucho esa palabra. Es qué bueno descubrir a Jesucristo como el cuate, el que va con nosotros, sí, serpenteando como vamos nosotros por la vida,
a veces equivocándonos, pero muchas veces también acertando, haciendo cosas buenas. ¿Qué era lo que el padre nos comentaba del Perú en relación con la serpiente? Bien, quisiera primero agradecer esta oportunidad que nos dan de hablar de nosotros, de los pueblos indígenas. Mucho tiempo nuestros pueblos han sido negados a la palabra. Se nos ha dicho que, o como no teníamos nada que ofrecer, allá dicen calatos, ¿no? Los desnudos, nada que ofrecer, o si teníamos algo era diabólico. Yo le agradezco, padre, que nos den esa oportunidad a los pueblos indígenas, no solamente en este canal, en todos, en las emisoras, que podamos compartir nuestra vida y nuestra fe. Yo, antes de eso, quisiera decir, en nuestro pueblo quechua, como todos los pueblos, aspiramos a la vida. Eso se utiliza con el término Ayin Kausay. Ayin Kausay quiere decir vivir bien, es vida plena. No es solo ausencia de conflicto, de guerra, es que usted tenga vida, que tenga salud, que tenga trabajo, tenga paz en el corazón, es su vida sea armoniosa. ¿Cómo se logra esto? Teniendo buenas relaciones con Dios, con la divinidad, buenas relaciones con la humanidad y buenas relaciones con la Pachamama, la Madre Tierra. Esas buenas relaciones con el tiempo se pueden debilitar, se pueden romper, sobre todo con el Kapas Kausay, que quiere decir vivir en la riqueza, en la abundancia, porque ese tipo de vida endurece el corazón, oscurece la mente, nos divide. Entonces, para el quechua no es deseable el Kapas Kausay, vivir en la abundancia, sino Ayin Kausay, vivir en las relaciones de armonía con los demás. ¿Y cómo hacemos, reconocemos que se debilita o se rompe esa armonía? ¿Qué hacemos? Hacemos la fiesta. Allí tenemos, con la llegada de la evangelización, la cruz en todos los pueblos, en todas las comunidades y en todas las montañas, sobre todo franciscanas, ¿no? Ajá. De la primera evangelización. Entonces hacemos una fiesta, hacemos una misa para restablecer y consolidar la relación con la divinidad, la Santa Misa. Después hacemos el servicio a la Pachamama, a la Madre Tierra, para restablecer la relación con la naturaleza. Y comemos y bebemos juntos para restablecer la relación entre nosotros. En ese encuentro de fiesta se realiza la amistad, el perdón y la recuperación de la comunión entre nosotros. Muy bien, ¿y la culebra dónde se quedó? Y la culebra para nosotros es nosotros lo llamamos Amaru, es el signo de la sabiduría. Ajá, qué bien. Entonces, fíjense, la culebra con una significación positiva. Y el padre Antonio nos iba a decir que el padre Álvaro Ulcue tenía un apellido que podía significar culebra. Ulcue significa pequeña culebra. Ul es la culebra, Cue es la pequeña culebra. Y también en la visión Nasa, la culebra no es mala, es la sabiduría, la capacidad de entender las cosas y también de ser como vivos, de no adormecerse. Porque la culebra camina, la culebra está siempre atenta también a los peligros que puede correr. Y así que Ulcue es un niño vivo, un niño avispado. Es despierto, un niño, no es un entumido, sí. Un entelequido. Sí. Bueno, los televidentes, cristovidentes pueden llamar y con toda seguridad aquí van a tener respuestas que les van a ser muy útiles. Al 747-0710, opción 3. Si nos llaman, estamos dispuestos a responder y lo haremos con mucho gusto. Pero vamos a continuar nuestro conversatorio mientras llega alguna llamada. En este momento me gustaría que el padre Antonio, que vivió tantos años en Toribío, que tuvo que abandonar su cultura italiana para asumir la cultura nasa, nos cuente cómo se hace ese desprendimiento, sobre todo
desde esta perspectiva de ser misionero? Bueno, yo llegué a Toribío, allá en el norte del Cauca, sobre la cordillera central, en enero del año 1988, 4 años después de la muerte del padre Álvaro. Y encontré un pueblo que estaba caminando. Me alegra, y en estos días se está celebrando el Congreso de los Pueblos Indígenas de Colombia, aquí en la UNIC, la Organización Nacional Indígena de Colombia. Y allá la primera organización indígena nació en el Cauca, el CRIC, el Consejo Regional Indígena del Cauca, en el año 1971. Y desde el 71 había empezado todo un proceso alrededor de las palabras tierra, unidad y cultura, para promover y defender y recuperar la autonomía. Pero en el año 1980 el padre Álvaro había creado el proyecto NASA, el plan de vida NASA. Y así que el pueblo estaba caminando, recibí ya un pueblo en camino. Y también allí había un equipo misionero ya. El padre Álvaro en el año 1979 había conformado un equipo misionero con unas hermanas lauritas. Y cuando yo llegué estaban todavía las hermanas lauritas, estábamos los misioneros de la Consolata y 10 laicos indígenas, 8 indígenas, una suiza y una colombiana de Córdoba. Estábamos allí acompañando al pueblo. Así que entré en un camino. Pero para mí fue mucha suerte esto, porque no inventé, ya encontré un camino. Pero desde el comienzo yo sentí que era otro mundo. Y me sentí como un niño recién nacido. Yo llegué a Toribío un día sábado. Y la gente el día sábado, el Cabildo de Toribío tiene la asamblea del Cabildo. Me presenté a la asamblea y saludé a la comunidad. Y les dije que yo era como un niño recién nacido que llegaba allí a la comunidad. Si ellos me criaban bien, yo podía hacer bien a la comunidad, pero si me criaban mal, podía hacerles daño. Y entonces 2 líderes, Guillermo Tenorio y Cristóbal Secue, dijeron, tranquilo, nosotros te acompañamos. Y me acompañaron, me educaron. Yo puedo decir, ¿verdad? A mí me educó la comunidad a través de sus líderes comunitarios. Y desde el comienzo les decía, encontré como otro mundo, otra lengua, otra manera de vivir, otra manera de pensar. Y esto me llevó a ser curioso, a investigar, a buscar, de conocer la historia, la cultura y el plan de vida de la comunidad. Y es allí donde, con sorpresa, yo me encontré con una riqueza enorme. Yo quisiera en este momento subrayar unos de estos elementos. El primero es que para los NASA, fundamentalmente la historia es una Pascua de dolor y de esperanza. Me impresionó mucho cuando cuentan su historia, cuentan historias de mucho dolor, de mucho sufrimiento por la conquista, por la colonización, por las invasiones. Han sido siempre invadidos, despreciados, menos despreciados, porque tienen otra cultura, otra manera de ser, otra manera de vivir. Y este conflicto étnico-cultural ha acompañado un poco toda la historia NASA. Pero a pesar de este sufrimiento, nunca perdieron la esperanza. Es impresionante ver cómo tienen casi la seguridad que van a salir adelante. Es la Pascua, la crucifixión, pero también la resurrección. Cristo crucificado y resucitado, que se hace visible, presente en la historia del pueblo. Y también la cultura tiene unos valores que a mí me han impresionado mucho, que son valores eminentemente cristianos. A veces decimos que son la semilla de la palabra de Dios, la semilla del Evangelio, pero muchas veces más que semillas son árboles. Es decir, porque son tan significativos que a mí me han enseñado mucho. Quisiera recordar unos. Por ejemplo, el hecho que toda la tierra, toda la creación es habitada. Nosotros hemos vaciado, con una mentalidad muy racional, hemos vaciado el mundo por la ciencia, lo hemos llenado de virus, de microbios, pero hemos quitado los espíritus de la naturaleza. Mientras que para los indígenas todo está habitado por los espíritus que dan vida. Y estos espíritus son como la expresión visible de la presencia del gran espíritu que ha sido el creador de toda la creación. Bueno, miren que hay una cantidad de temas interesantes. Si ustedes pueden llamar a las líneas nacionales, nos gustaría. Pero bueno, está tan bueno
el conversatorio que no dan ganas de llamar, sino de estar aquí escuchando. De todas maneras, Padre Antonio, perdón, puede continuar. Otro elemento que me gustó mucho y que me impresionó, yo vengo de una cultura donde todo el mundo es dueño. La cultura europea en esto es terrible. Todo el mundo se considera dueño de la vida, dueño del mundo, dueño del cuerpo. Para los indígenas nadie es dueño de nada y de nadie. Esto me impresionó, porque todo lo que somos es un don que hemos recibido. Y por eso tenemos que recibirlo con humildad, con agradecimiento y con responsabilidad. Humildad porque no nos pertenece. Esto está muy bueno hoy. Hoy en el gobierno discuten la posibilidad de aprobar la eutanasia, que el aborto, es decir, como si fuéramos los dueños de la vida y de la muerte, cuando realmente la vida es un don, un regalo que hay que cuidar y defender. Bien, hermana, usted fue fundada por una religiosa visionaria, la Madre Laura. Ella, ¿por qué encontró interesante adentrarse en la selva de Colombia para acompañar a los indígenas? Creo que la Beata Laura Montoya logró descubrir a través de su experiencia de Dios el respeto y la valoración a los pueblos. Yo creo que respetando mucho la ley de origen y el principio fundamental como es la vida, ¿no? De cómo los pueblos giran alrededor de la vida, de la fecundidad, del sentido comunitario, de una lucha pacífica, pero firme, constante y paciente, ¿no? Es una paciencia histórica, es un elemento bonito que siento que hemos aprendido de ellos, de cómo lograr a través de las luchas y de todo lo que ellos viven, de todo lo cultural, de todos sus valores, de todas sus propuestas, logran como empoderarse y como lograr descubrir y lograr seguir avanzando a pesar de situaciones de muerte, a pesar de situaciones de desplazamiento forzado, a través de tantas situaciones que los obligan como a seguir en silencio, ¿no? Me gusta que la Madre Laura fue capaz de mostrar que los pueblos tienen dignidad, ¿no? Que tienen dignidad y a partir de la vida supo cómo encauzar la pedagogía del amor. Creo que a través de eso, de la pedagogía que ella aplicó y que nos ha transmitido a lo largo de la historia y nos ha dado como herencia, es la pedagogía del amor. ¿Sí? La pedagogía del amor, y a veces uno puede decir, porque a uno le comentan, bueno, y usted que va a una comunidad indígena que hablan otra lengua, ¿cómo hace para entenderse con ellos? Y hay un secreto. Yo creo que la lengua más importante para entenderse uno con cualquier persona, en cualquier rincón del mundo, es la lengua del amor. Es decir, el lenguaje del amor le permite a uno entender a los demás. Si uno se ubica en el corazón del otro, ¿no es cierto? Sí, entiende uno a los demás. Es que es corazón a corazón, no es razón con razón. Y en ese sentido yo pienso que el lenguaje del amor, la pedagogía del amor, son los instrumentos que uno tiene que llevar cuando se encuentra con otra cultura diferente. Yo quisiera añadir algo desde los misionados, no desde los misioneros. Ya. Y justamente corroborar lo que la hermana y el padre Antonio decían, es decir, nosotros en nuestros pueblos, ¿qué es lo que nos ha llamado de la evangelización? ¿Por qué nosotros dos, por ejemplo, somos religiosos? Yo de los Sagrados Corazones, de origen francés, holandés, belga en Colombia, o un sacerdote mexicano, ¿no? Indígena. Nos han enseñado la palabra de Dios, nos han bautizado, nos han amado. Nació mi vocación porque yo estudiaba en un colegio fiscal para pobres campesinos y había un sacerdote francés que venía y parece que era, en mi pueblo dicen chanconcito, ¿no? Aquí dicen creo que juicioso, no soy inteligente, pero sí trato de esforzarme por estudiar bien. Y rendía, y mi profesora
que era blanca, siempre un compañero que era hijo de abogado le daba el diploma. Yo me constaba que no había estudiado mi compañero, sin embargo tenía el derecho al diploma. Yo también lo tenía. Y llegó el sacerdote y nos trataba a todos por igual. Agarraba la cabecita a unos, a mí también, a un me sentí querido. Y después entendí que ese misionero traía el amor de Dios. Eso inició fue el inicio de mi vocación. Y después, recuerdo al padre Juan Enizano, yo era su monaguillo, un día salía una señora quechua llorando de la parroquia, y como le conocía, yo sabía quechua, le digo, ¿por qué está llorando? Me dijo, el padre me ha negado la misa. Como era amigo del sacerdote misionero, entré furioso a reclamarle. Y me dijo, hijo, era mes de mayo, que es fiesta de las cruces en todo el mes, y hay que celebrar cantidad de misas en el mes de mayo por la cruz en el Perú, en todo el Perú, incluso en la ciudad. Y me dice, es que la señora no me ha entendido, le he hecho para el día y la hora que me ha pedido, no puedo. Y tú sabes, maestro, la lista. Me entendió y yo le dije, otro día, no me ha entendido. Entonces yo salí y dije, claro, no se entendieron, pero si hubiera un sacerdote quechua, se hubieran entendido. Y la señora no hubiera salido llorando. Y ahí como, ¿y por qué no puedes ser tú? Como que sentí en el corazón. Fue el inicio de mi vocación. Yo no tuve sueños, que desde pequeño, no. Eso me empujó a hacer a la vocación religiosa. Y a veces en el camino de vida religiosa, en las dificultades, en las que digo, esta señora tiene la culpa, ¿por qué se cruzó en mi camino? Para que ahora sea... Dios escribe derecho con líneas torcidas. Pero importante, nos hemos sentido amados, por eso estamos recibiendo, y hay religiosas quechuas, somos religiosos quechuas, por ejemplo, de los Sagrados Corazones. Incluso la hermana Alicia Mamani Cori, ¿no? Guamaní quiere decir halcón, Jori es oro, esos son nombres quechuas. Por ejemplo, es miembro del Consejo General de la Congregación de los Sagrados Corazones en Roma. Y ahí estamos tratando de aportar algo de nuestra parte. Una congregación de origen francés, pero estamos siguiendo los quechuas el camino de estos misioneros. Y bueno, la serpiente, la montaña, el camino y el lenguaje del amor, ya vamos encontrando una cantidad de elementos propios de la vida cristiana que también están presentes en las culturas de nuestros hermanos indígenas de América Latina. ¡Qué alegría saber que Jesús ya caminaba por este mundo que llamamos el Nuevo Mundo para nosotros, para los que llegaron en ese tiempo, para los españoles? Sí, era el Nuevo Mundo, pero a Jesús ya este mundo le parecía viejo porque él estaba caminando por aquí hacía muchísimos siglos. El Espíritu de Dios que camina por los pueblos de América y que camina en las comunidades originarias de estos pueblos, está hablándonos también para decirnos que en Jesucristo tenemos muchas respuestas a muchos interrogantes que a veces no podemos encontrar en nuestras culturas, digamos, racionales, ni en nuestras filosofías, ni en nuestras elucubraciones teológicas. Aún en ellas muchas veces nos despistamos y se pierde lo esencial que es Jesucristo. Y ahí en las comunidades indígenas no se ha perdido. ¡Qué bonito! Vamos a continuar ahora con un corte comercial y después tendremos la última parte de nuestro muy agradable conversatorio. Estábamos hablando, queridos cristovidentes, de la vida, cómo las comunidades indígenas de alguna manera nos están invitando a vivir y a vivir bien, en plenitud. Y qué triste tener que constatar que mientras en los pueblos de la selva la vida vale, en las grandes ciudades de Colombia y sobre todo en los centros de poder político comienzan a gestarse leyes y normas en contra de la vida.
esa propuesta, por ejemplo, que ya hoy aparece en las primeras páginas de los periódicos, la eutanasia, como un gran logro en la legislación colombiana, que tiene una constitución que dice que defiende la vida. Y qué decir, por ejemplo, de las propuestas en relación con el aborto. Nosotros, yo creo que desde las experiencias que vivimos en medio de los indígenas, tenemos que lamentar esta escalada de muerte que se apodera del país. Porque así como hay el infanticidio con el bebé que es asesinado en el vientre de la madre, ahora también entonces con la eutanasia a los mayores, ya, que los maten y listo para que no sufran. Con esa gran excusa aprobamos leyes de muerte. Y por eso será que tenemos que vivir en este contexto de violencia permanente, de muerte, todos los días en las emisoras, cualquiera que uno prenda para escuchar las noticias, asesinados 5, asesinados 4, bueno, en este contexto lógico, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús y la experiencia rica de los pueblos indígenas nos van a hablar de vida y de santidad. Ahora nos decías tú, Mario, que pues se puede ser santo sin dejar de ser indígena. Se puede ser santo sin dejar de ser afrodescendiente. Qué bueno que nos cuentes de esa experiencia. Bueno, en México hemos tenido un gran gusto que se haya podido hacer santo aquel que la Virgen de Guadalupe escogió, un macegua, diríamos nosotros, un indígena, y que haya llegado a los altares, porque con él hemos aprendido que se puede ser santo sin dejar de ser indígena, y se puede ser, bueno, diciéndolo así, se puede ser médico sin negar su origen, se puede ser abogado o representante en las cámaras donde se legislan las leyes sin perder la identidad. Y creo que con él hemos aprendido que en nuestro país y en nuestra iglesia tenemos un lugar y debemos de tener un lugar digno. A lo mejor pasa igual aquí en Colombia como en México. Siempre a nosotros se nos trató como lo sucio, te vistes como indio, hablas como indio, y siempre utilizando lo indio o lo indígena como lo negativo, lo feo, lo asqueroso, el que no sabe, el ignorante. Y ahora creo que la emergencia de nuestros pueblos y nosotros mismos nos ha mostrado que tenemos sabiduría, que somos alternativa para los grandes problemas que hoy hay en el mundo, que quieren de una manera voraz acabar con los recursos. Y en nuestros pueblos hemos aprendido el respeto a la tierra, el respeto a la vida, a los niños, a los ancianos. Yo veo que en las ciudades, no sé por qué, en las ciudades llevan a los ancianos a unos lugares porque ya no los soportan en su casa, y en nuestros pueblos no pasa eso. Siempre hay un respeto hacia los ancianos, hacia lo que se cosecha, hacia lo que se siembra. Y con Juan Diego hemos aprendido eso, que no debemos de renunciar a nuestra dignidad, a nuestro ser indígenas, y cada vez más creo que nuestros pueblos están creciendo en ese sentido. Somos orgullosos y lo decimos nosotros. Yo soy sacerdote y me han concedido incluso en Puebla un cargo, soy vicario episcopal y me toca ahí coordinar 41 parroquias. Yo creo que eso también habla de ese crecimiento de nuestra iglesia, afortunadamente. A Dios gracias, las cosas van cambiando y hoy en día nosotros experimentamos que la iglesia jerárquica, nuestros obispos, han colocado el oído también con atención al murmullo de ese ruidito que viene de las comunidades indígenas de todos los países y de Colombia, y eso quedó claramente visto y expuesto en Aparecida, ¿no, Padre Antonio? Sí, son a los valores que ya aquí se han presentado. Quisiera añadir otros dos valores que me parecen a mí es muy significativo de la presencia de Dios en las comunidades indígenas y de la presencia del Evangelio. El primer valor es esto de la naturaleza, la creación. El cuidado de la creación es parte esencial del corazón y de la espiritualidad indígena. La naturaleza no es para explotarla, para dominarla, para contaminarla, es para cuidarla. El cuidado de la creación de la madre tierra, como un único bueno cuida a su mamá, me parece esto de fundamental importancia. Y sinceramente a mí me alegró cuando vi que en Aparecida se retomó este valor que había desaparecido un poco de la visión de la iglesia.
se insistía mucho sobre la paternidad de Dios, sobre la fraternidad, pero no se hablaba casi nunca del cuidado de la creación, que es una dimensión esencial del proyecto de Dios. Así que es un primer valor. Un segundo valor que me gustó muchísimo es la autoridad como servicio. Nosotros normalmente, así como hemos crecido impregnado de codicia sobre los bienes de la tierra, hemos crecido también en la soberbia de la autoridad, mostrar como poder que manda, que domina, que a veces, muchas veces con métodos también muy corruptos. Y los pueblos indígenas consideran a su autoridad como la servidora de la comunidad. Sinceramente, a mí siempre me ha conmovido mucho esto. Y yo recuerdo que cuando se anunció que el Papa venía a Colombia, el padre Álvaro mandó una carta al nuncio diciéndole que pedía que el Papa fuera allá a acompañar un día siquiera a las comunidades para que aprendiera a ser Papa, a servir como sirven los cabildos indígenas. Y de hecho el Papa fue a Popayán y quiso hablar a los indígenas y quiso hasta hablar unas palabras en lengua nasa y en lengua del pueblo guambiano también, para expresar su cercanía. Y la gente se conmovió mucho de esto. Pero a mí me parece de fundamental importancia sobre estos dos valores que son, como decía el padre Mario, muy alternativos. Sinceramente, para mí es mucho más fácil vivir el Evangelio allá entre las comunidades indígenas que en mi tierra, en una cultura capitalista, en una cultura imperialista, en una cultura muchas veces codiciosa y ambiciosa. Creo que vale la pena subrayar esto. Y no lo digo yo, lo dice el documento de Aparecida cuando dice que las culturas indígenas son alternativos, un modo alternativo frente a la cultura dominante, que muchas veces es una cultura depredadora de los bienes e invasora y dominadora también de la vida. Y hemos experimentado todos los que nos acercamos a los pueblos indígenas que de alguna manera estamos aprendiendo, estamos siendo evangelizados por ellos. Es decir, los indígenas nos evangelizan, nos hacen más franciscanos. Yo, por ejemplo, cuando vivía en el resguardo indígena de Yunguillo, creo que aprendí a vivir con más despojo, con más simplicidad, austeridad, sin tantas pretensiones, sin estar acumulando cosas y llenando la casa de elementos de distinta clase, porque si ustedes van a una casa de una comunidad indígena, de una familia indígena, el despojo es lo más visible, porque no hay apego a las cosas materiales. Ahora, el padre Antonio nos hablaba de la cercanía de la iglesia con las comunidades indígenas. Pasado mañana vamos a celebrar en La Chorrera, en el corazón del Amazonas, casi que en los límites con el Perú, una gran celebración de los 100 años de la encíclica papal de San Pío X, Lacrimabilis Statuum Dorum. Fue una encíclica que el Papa escribió para decirle a los gobiernos del Perú, de Brasil, de Colombia y de Inglaterra que por favor cesaran la masacre terrible que había en ese momento contra las comunidades que habitaban esa región donde se había implantado, digamos, la explotación cauchera por encima de todo. No se respetaba la vida de los indígenas que habitaban, y la Casa Arana se convirtió en un signo de opresión. Pues el viernes la Casa Arana será un signo de acogida para los pueblos indígenas. Y allí va a estar el señor nuncio. Hablando de nuncios, pues el excelentísimo señor nuncio Aldo Cavalli va a ir a estar con los Huitoto para decirles que Dios los ama y que la Iglesia ha estado con ellos desde hace más de 100 años y quiere seguir estando con ellos para mostrarles de alguna manera su cariño, su misericordia y sobre todo su mensaje lleno de esperanza, que es el Evangelio. Vamos entonces a cerrar este programa pensando en cómo nosotros en Colombia de alguna manera tenemos que abrir el oído y el corazón para escuchar el grito que nos viene de estos pueblos indígenas que a veces hemos tratado como tan de segunda. Y para finalizar, yo sí quisiera que algunos
que todos ustedes dijeran alguna palabrita para los cristovidentes en relación con este contexto de la Semana de la Fe, en donde tenemos como eslogan la confianza plena en Dios, que también los indígenas de alguna forma nos están mostrando. A propósito de la invitación que hacía el Padre Antonio al Congreso, en esta semana se está llevando a cabo en Bosa, en el Colegio de los Misioneros Claretianos, el 8º Congreso de la ONIC, de la Organización Nacional Indígena de Colombia, que reúne a todas las organizaciones de pueblos indígenas en el país, y ellos tienen una meta muy alta, escuchando al Padre cómo nació, cómo inició las misiones en el Cauca, y eso se continúa. Los objetivos todavía son claros para ellos, empezando por los pueblos del Cauca y así todos los de Colombia, el fortalecimiento al territorio, a la identidad, a la cultura, a la vida. Ellos quieren que continuemos en esa lucha de seguir ayudando a rehacer el tejido social histórico de ellos y lograr como llegar a reencontrarnos, como a tener un mismo lenguaje, una comunicación de lo humano, de lo sagrado, de lo ancestral, de lograr también dentro de eso el valor fundamental de la vida, ¿no? Y qué bueno que esas comunidades indígenas reunidas en el Congreso también entiendan que cuando llegan los evangelizadores no es a destruir, sino a sembrar evangelio para que las culturas se enriquezcan, ¿no? Y si ustedes también se quieren despedir de los cristovidentes, tienen un segundito cada uno. Pues solo para reafirmar que esa confianza en Dios nos viene a nosotros de esta frase de Jesucristo, que se ha revelado a los sencillos y a los humildes, y creo que todos nosotros en ese sentido, por ser humus, por ser de la tierra, sí tenemos que recuperar el poner nuestros pies en la tierra, y creo que poner los pies en la tierra quiere decir humildad, y la humildad nos va a hacer decir, tenemos los pies aquí, en la tierra, en el corazón, le llamamos también en nuestra zona, que Dios es el corazón de la tierra, y ponemos nuestra confianza en Él para que nos siga acompañando en nuestras luchas, en un nuevo amanecer, porque creo que también los pueblos indígenas siempre soñamos con un nuevo amanecer, con una tierra sin males, y en mi región sobre todo con una tierra donde haya flores, decimos Xochitlalpa, un lugar donde haya el respeto, la alegría, la fiesta. Ojalá que podamos superar todos en esa confianza en Dios nuestras discordias, nuestros egoísmos, todo aquello que nos divide, y podamos formar una sola familia en una casa grande, porque además tenemos una sola casa, que es esta, la tierra. Bien, yo quisiera despedirme desde los pueblos quechuas que sufrimos guerras, que sufrimos hambre, que sufrimos una serie pero mantenemos la esperanza que tendremos y trabajamos para que haya vida plena desde ahora. Y desde nuestro sufrimiento deseamos que en todo el mundo no haya grandes ni pequeños, no haya enemigos, somos hermanos, hijos de un mismo Dios, de la misma tierra, de carne y hueso, los mismos, y Jesucristo es Sumachsonjo Apu, el Señor de buen corazón, misericordioso. Ahí tenemos la fuerza para construir la globalización del amor. Todos hermanos en una sola mesa. Hoy todavía los pueblos indígenas están sufriendo muchas invasiones. Las multinacionales están invadiendo los territorios indígenas, sea de la cordillera que de las selvas, que de los ríos, buscando recursos naturales para explotar. Pero a pesar del sufrimiento que están viviendo, los pueblos indígenas dicen una palabra de esperanza al pueblo colombiano. Ellos están convencidos y luchan para que se haga posible el otro mundo, un mundo que sea de verdad un mundo de fraternidad, un mundo de armonía, un mundo de justicia, donde todos podamos vivir en dignidad, respetando y valorando la vida. Esta palabra de esperanza me gustaría que estuviera en el corazón también de todos los colombianos, especialmente de los que sufren a causa de la violencia, a causa de la miseria, para que todos miráramos y trabajáramos para que venga
otro mundo, el mundo que es fundamentalmente ya la anticipación del reino de Dios, que es el mundo así como salió, el mundo al derecho, que salió de las manos de Dios. Así que estemos atentos todos y todas para saber vivir en armonía, en equilibrio con el planeta y podamos solidarizarnos mutuamente, sentirnos más hermanos, más humanos, y desde allí descubriremos realmente la presencia y el rostro vivo de Dios. Yo creo que todos podemos ahora tener la misma experiencia de Jesús, que exclamó con un grito que le salió de las entrañas con mucha alegría, esa gran como revelación de Dios en los humildes, en los pobres, en los sencillos. Nosotros ahora podemos también decir lo mismo, con la misma fuerza con la que Jesús exclamó su alegría porque Dios se revelaba en los sencillos, nosotros ahora exclamar con mucha alegría nuestro regocijo de saber que también Dios y Jesús y su Evangelio se nos están manifestando en nuestros hermanos y hermanas indígenas de Colombia. A todos los cristovidentes, muy buenas noches, y que en esta Semana de la Fe empecemos el itinerario de la fe de todo un año al que nos invita el Papa Benedicto, y que lo vivamos intensamente, tratando de encontrar en muchos elementos que nos vienen de muchas partes y nos están llegando por estos canales de Cristovisión, la fuerza que necesitamos para vivir la fe con pasión, con amor, con esperanza y con una confianza enorme en Dios. Programación especial. Semana de la Fe. Confianza en Dios y en su paz. Cristovisión te invita a descubrir la grandeza y pluralidad de nuestra Iglesia. Conversatorio. Indígenas a la luz de Jesús.